Bienvenidos al Museo de la Independencia Casa del Florero. Hoy tenemos una charla muy especial y unos invitados muy especiales que los tenemos aquí de espaldas porque van a ver ustedes un video que está preparado, 2 videos, y ellos quisieron hacerse como es. Yo solamente los voy a mencionar y les voy a dar la bienvenida. Para nosotros es muy importante tenerlos acá hoy porque esta invitación de tener además a representantes de la comunidad árabe en Colombia, acá en este museo, se da en el marco de una exposición que tenemos en la sala temporal que se llama Raíz del Encuentro, japoneses, libaneses y venezolanos en Colombia. Y la quisimos organizar precisamente a partir del 20 de julio, porque estos grupos y obviamente también la cultura árabe le han aportado a nuestro país muchos elementos propios, y también con lo que han conocido acá se ha hecho como esa mixtura tan especial que hoy les queremos agradecer. Y por supuesto la presencia de Zuleima, que es el alma del asunto y que fue la que promovió y organizó todo este conversatorio el día de hoy. Zuleima Eslevi de Mansur. Una pequeña reseña se las va a comentar Luis Felipe Núñez, que es el historiador y el curador de la exposición que les mencioné. Digo que ella es el motor porque resulta que nosotros la invitamos a ella por una información que nos dio Marcela Cuellar de Artesanías de Colombia, y ella quiso venir a la charla de hoy, pero compartir la mesa con colegas de ella muy importantes que han aportado a un libro que yo no voy a entrar en detalles porque vamos a hacer la presentación después, pero quiero saludarlos, agradecerles su presencia y decirles que hoy vienen acá, pero espero vuelvan más veces a este museo. Al señor Ramón Fallar, a la señora Pilar Vargas, que la nombré tercera, me disculpa, y a Felipe Naufal, que iba a cambiar de nombre, pero por decirle el segundo, Felipe Alberto, ¿verdad? Bueno, les queremos agradecer que estén en el día de hoy. Luis Felipe nos cuenta sus pequeñas reseñas y después ellos nos van a guiar ahí por una conversación muy agradable que nos va a llevar al mundo árabe y a todo lo que de allá trajeron acá y nos han enseñado a todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes también para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este conversatorio. Como bien comentó Elvira, este conversatorio lo hacemos en el marco de la exposición temporal llamada A Raíz del Encuentro, japoneses, libaneses y venezolanos en Colombia. Estas son solo 3 de las posibles memorias de la inmigración que podemos contar en nuestro país. Por supuesto, los libaneses no vinieron solos, si nos referimos a la comunidad árabe. Fueron acompañados por sirios, por palestinos, por jordanos, y es muy importante que precisamente en este espacio podamos darle visibilidad justamente a la comunidad árabe en general, a entender, comprender, reflexionar cuáles fueron sus aportes a la cultura y a la identidad nacional colombiana. Entonces, para ese propósito, como bien comentó Elvira, tenemos a Zuleima, autora del libro Haciendo visible lo invisible, árabes en Colombia. Me permito leer a propósito de la trayectoria de Zuleima. Ella es colombiana, pero hija de padre palestino y madre libanesa, determinantes en su redescubrimiento del ser árabe desde el Caribe colombiano. Es graduada en trabajo social con especialización y maestría en proyectos de desarrollo social, herramientas que favorecen su labor por el bien común. Zuleima ha realizado viajes al Medio Oriente, Líbano, Siria y Palestina, con participación en múltiples eventos que convocan la arabidad, desde distintos escenarios como el Festival de Cine Árabe Latinoamericano en Buenos Aires, la Convocatoria Continental de Palestinos en Santiago de Chile, el Festival de Cine de Layún en Sahara Occidental y el Llenador en Marruecos, entre otros. Zuleima es presidenta de la Fundación Encuentro Cultural Colombo-Árabe, postulada por la Cancillería colombiana al Premio UNESCO Shahar de la Cultura Árabe. Su gestión en materia de diversidad logró en marzo de 2012 que el Ministerio de Cultura
de Colombia proclamará la tetraédula, considerando los aportes de los árabes colombianos al desarrollo del país. También nos acompaña Pilar Vargas. Ella es educadora de la Universidad Javeriana con maestría en educación de la Universidad de Stanford. Es doctora en historia de la Universidad de Cádiz con el trabajo de grado Diáspora del Medio Ambiente, el caso de la migración siria, libanesa, palestina a Colombia, 1880-1980. Ha sido docente e investigadora en las universidades Javeriana y Externado en Colombia y autora de diferentes artículos y libros sobre ciencias sociales. Por ejemplo, Pequeño equipaje, Grandes ilusiones, la migración árabe a Colombia del año 2011. Además de eso, fue coautora junto con Luz Marina Suaza del libro Los árabes en Colombia, del rechazo a la integración, año 2007. Asimismo, junto con Pablo Rodríguez, escribió Otros mundos en este, ritos, prácticas y creencias esotéricas en Colombia, un libro del año 2022, y actualmente es miembro correspondiente de la Academia de Historia. También nos acompaña el señor Ramón Falla. Ramón es licenciado en Física y Matemáticas de la Pontificia Universidad Javeriana, es magíster en Ciencias y Física de la Universidad de Puerto Rico, doctor de la Universidad de Ley de Estados Unidos, ha sido investigador y profesor de la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia, lugar en el que se ha desempeñado como decano, secretario general y rector. Además de su trabajo como biofísico, Ramón Falla ha sido miembro del Comité de Ética en Medicina de 2010 a 2016, del Comité de Ética de Investigación de la Universidad Nacional y miembro permanente del Comité de Ética de la Clínica de Magia. Ha sido también un incansable comunicador científico, logrando espacios de divulgación y discusión alrededor de la autonomía universitaria, la calidad de la educación y la interdisciplinariedad, entre muchos otros temas. Finalmente nos acompaña Felipe Naupal. Felipe nació en Manizales y es abogado de la Universidad de Cádiz en el año 1974. También estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Católica de Lausanne, donde se graduó en el año 1999. Fue gerente de la Beneficencia de Manizales en 1979 y senador de la República en el periodo de 1982 a 1986. Así como procurador judicial en la Procuraduría General de la Nación del año 2005 al año 2015. Entonces, les agradecemos muchísimo su participación en este conversatorio. Oportuno, yo creo que todos lo traemos en el corazón. Lo que Felipe acaba de pedir, que nos pronunciáramos emocionalmente frente a lo que todos sentimos, que viene transgrediéndonos incluso nuestra presencia desde esta otra orilla, porque lo que está pasando hoy es una forma de revictimizarnos, de mostrarnos qué fue lo que pasó con los ancestros, con todo lo que ellos lo callaron. Hoy lo estamos viendo en directo. Eso es muy duro para la comunidad colombo-árabe, que es de lo que hoy vamos a hablar. Muchas gracias nuevamente por este espacio. Tengo que mencionar, no se van a encontrar en mí aún académicas, en realidad soy una gestora cultural con algo de observación, pero mucho de emoción. Eso me permitió darme la tarea de sensibilizarme frente a algunos síntomas que a principios del año 2000, ¿no, doña Pilar? Comenzaba a sentirse con mucha fuerza, porque vamos a arrancar como de adelante para atrás y de atrás para adelante. Me voy a ubicar en el 2000, época en que comienza todo este movimiento de efervescencia que lleva a un redescubrimiento de quiénes somos. Porque es justo en ese momento que se comienzan a dar una serie de síntomas globales que nos ponen al borde de preguntarnos precisamente el quiénes somos. Nos está acompañando la doctora Pilar Vargas, que es una historiadora, y es ella quien comienza las investigaciones en Colombia. Perdón, yo hasta le pedí que trajera sus libros
porque es muy importante que sepamos que todo eso se viene documentando con investigaciones realmente rigurosas, y es la primera bibliografía extensa y sin escatimar el esfuerzo de algunas anotaciones que le precedieron, pero ellos nos ubican el escenario de los árabes en Colombia. Para la época del año 2000, ¿qué pasaba? El doctor Víctor de Currea es un gran... Gracias. Es un gran investigador y le narró a Colombia todo el tema de las primaveras árabes. A partir de allí comenzamos a ver unos cambios importantes en la sociedad global. ¿Qué estaba pasando con el mundo árabe? ¿Por qué se estaba movilizando de una manera, entre comillas, desenfrenada? Yo le puse haciendo visible. Pero de esas circunstancias no escapó el mundo, porque es que había unas razones globales. La UNESCO comenzó en el reconocimiento del tema de la globalización de culturas, hacer el reconocimiento de la diversidad cultural. Algunos sociólogos como Falsborda comenzaron a crear una globalización a ese tema y se comenzaron a producir resistencia de algunas corrientes étnicas a dejarse aculturizar. Los árabes todavía estábamos como quietos, inquietos como siempre, pero, y nos vamos atrás, con la llegada de las primeras oleadas, y yo tengo documentada 3, y ahora vamos con 3, más los descendientes de la primera, más los descendientes de la segunda, se fueron desarrollando una serie de estrategias adaptativas para lograr la inserción, una inserción que esta migración tuvo de manera exitosísima, completa. Entonces, a mí que me gusta rescatar de allí, porque vamos a hablar posteriormente de eso, tan exitosa que estos primeros árabes que llegan se comienzan a defender a través de su mayor destreza milenaria, que era el comercio, pero llegan a un país de hacendados, terratenientes, donde van a crear una nueva élite que se llama el comercio. Pero el comercio no solo iba a dejar para la sociedad colombiana, el acceso a los bienes de consumo, como se estaba procurando a través de esta práctica, sino que estaba ya enseñando a la población nativa lo que era el ahorro, porque se ejercían con el pago de una cuota que ese árabe o buhonero pasaba a recoger cada 10 días, cada 15 días. Todo esto está hoy ya documentado por nuestra historiadora, la doctora Pilar Vargas. Eso nos va dejando la secuencia de huellas que se van sembrando en el contexto receptor que para nosotros es Colombia. En extensión es América Latina, pero estamos hablando de Colombia. Luego también tuvieron la previsión y entendieron esos ancestros que la forma de establecer e instrumentalizar apropiadamente esa estrategia adaptativa era llevando los hijos a los colegios de aquí. Y dijeron: apostémosle a lo que siempre le hemos apostado, el estudio y la academia. Pues ve aquí, pues.
Y lo señalo a él porque además él tiene un estudio inédito que da cuenta de más de 10.000 académicos en Colombia de origen árabe. Está todavía sin dar a conocer, pero es una primicia. Una chiva. Algo tengo que ponerle a la cosa. Y bueno, y le apuntaron a eso. Y exitosamente fuimos viendo cómo las generaciones, vean, ya vamos en la primera nacida aquí, la segunda de inmigrantes que llega a Colombia. Ya estamos por ahí en los años 50, 60, y el éxito es, como diríamos, catastrófico, dramáticamente, porque nos encontramos entonces en el Congreso de la República, nos encontramos en las letras, nos encontramos en la academia, nos encontramos en el arte, en la cultura, que no se permeó por estos ciudadanos y de manera contributiva, de manera constructiva, hombro con hombro, haciendo patria. Hombro con hombro, creando sociedad. Si ustedes cogen el Heraldo de Barranquilla, ya se habrán dado cuenta que vengo de allá. No lo puedo ocultar, ¿no? Todos los días sale, la mitad de la página social es Rodríguez con Abuchaibe, el Levi con Guerrero, todos los días, Hasbún con Torrenegra, todos los días. La mitad de la página de sociales es apellidos árabes con apellidos criollos. Párenle bola a la cosa, pues ya les vengo contando de qué manera nos hemos ido insertando y por qué vamos a arrancar en el año 2000. Porque ya todo ese proceso estaba vivido. Hicimos una secuencia de todo eso. Nos fuimos sensibilizando frente a la presencia y lo que significábamos. Pero pasaba algo, y algo muy particular. Y de eso, yo por ejemplo me di cuenta la primera vez que llegué en busca de las huellas de mi origen a los países árabes. Allá me llamaban americanilli y aquí me llamaban turca. Yo dije, esta cosa tan extraña, ¿de qué se trata? Yo llego allá, voy buscando mi origen, las huellas de mi familia, pero para ellos yo soy un americanilli. ¿Y qué va a pasar? Y en Colombia sigo siendo la turca. Así nos reconocían en el colegio. El grupo de las turcas salió primero, ganaron el examen. Era una cosa que era absolutamente palpable en la sociedad. Aunque eso no nos hizo ni un gueto, ni nos restringió nuestra participación en el Carnaval de Barranquilla, en la de Silletero, en la fiesta de negros y blancos, en Pasto, en todas partes estaba. Hoy Barranquilla cuenta con 8 reinas del Carnaval de origen árabe, háganme el favor, 8. Y todo eso pasó, pero llegamos al año 2000 y ya veníamos contando que el doctor Correa nos había puesto muy de frente con el tema de las primaveras árabes y nos comenzamos a tocar. Por esa época ya Pilar estaba en el tema de sus investigaciones para dar a luz su primer libro, Árabes en Colombia, y yo estaba en el tema de mi tesis que decía apropiación y redescubrimiento. Oigan, se acuñan 2 nuevas palabras para significar en una sociedad que entendíamos como la nuestra, pero que no sabíamos que tanto la habíamos permeado. Apropiación y redescubrimiento de los árabes en el Caribe colombiano. Vamos con efervescencia y con redescubrimiento. ¿Qué nos hizo esa efervescencia? ¿Por qué se produjo? Se produce en principio porque nos damos cuenta que había pasado más de una centuria
de haber llegado los ancestros a Colombia, ya los estábamos perdiendo. Ellos eran en realidad nuestro vínculo cultural. Sin ellos no teníamos nada, no teníamos referente, nos estábamos quedando sin el quién éramos. Pero Colombia nos había dado la oportunidad con la Constitución del 91, abriéndose a la apertura de la diversidad cultural. Pero hubo un hecho que detonó, y eso se llamó 11 de septiembre. Torres Gemelas, que todos lo vimos y todos lo lamentamos, pero nunca entendimos por qué hicieron la significancia de árabe, islam, terrorismo. Ni ser árabe nos inscribe en el islam, ni ser islámico te hace terrorista, ni ser árabe te hace terrorista. Comenzamos a desempolvarnos, indignados, sí, teníamos que sentirnos indignados, porque los síntomas se recrudecían en el mundo entero. Yo conocí casos de personas que venían de Barranquilla a buscar la tal visa a los Estados Unidos y se volaban. El bigote con el que se habían identificado toda la vida, para que no los asociaran y tal, pero igual se apellidaban Fallar. Explíquenme. Entonces, ¿cómo te explicas tú, por ejemplo, que vas a dejarle un camino abierto, significativo, a tu familia, que has venido tejiendo con respeto, con tolerancia, entendiendo la diversidad, entendiendo la inserción en una nueva cultura, deponiendo la propia? Porque esa es la parte más dramática, que se depone la ancestral para sumarnos a ese río de gente hospitalario que nos recibió, y que nosotros en gratitud hacemos toda la tarea de insertarnos de manera respetuosa, sin mayores escándalos ni alboroto. Pero esto sí nos molestó, porque ¿qué le íbamos a dejar a las nuevas generaciones? ¿Qué le estábamos sembrando en las sociedades donde nos estábamos desarrollando? ¿Dónde iba a quedar la confianza para que mi hija y mi nieto pudieran contar con el aval de la sociedad si se apellidaban Mansur o Naufal? Ya era el primer marchamo con el que lo iban a aguantar, ni qué decir si era Mat, porque ese sí dice la verdad. Eso era muy doloroso, y eso nos llevó indignados a pensar que teníamos que buscar cómo convocarnos como comunidad. Ahí buscamos el elemento conector, porque somos una comunidad. Hoy ustedes tuvieron una exposición libanesa muy linda, pero la comunidad es árabe, porque tiene que considerar dentro de su seno a palestinos, sirios y libaneses. Somos el gran grueso de esta comunidad árabe. ¿Por qué árabe? Porque llevamos y tenemos un idioma en común y una cultura, pero ojo, diferenciación de los orígenes, porque tenemos religiones diferentes, tenemos puntos de salida de origen diferentes, y a partir del año 70 quizá ya comienzan los movimientos de religiones diferentes en la que nos habíamos asimilado los que llegaron primero, que en su mayoría eran maronitas, ortodoxos, y nos asimilamos rápidamente al catolicismo,
que era lo que nos ofrecía Colombia. Después del 70, de la guerra del 70 del Líbano, ya comienzan a llegar nuevas oleadas y bueno, ya ese es otro tema. Para lo que nos compete en el día de hoy, que estamos haciendo lo visible, es ¿qué pasó entonces? Nos dimos a la tarea de caminar entre las comunidades por todo el país, ir buscando el sentimiento que se encontraba en cada una de estas comunidades y en todos ellos encontramos un sentimiento efervescente de un redescubrimiento de la cultura ancestral. Y ya dicen los entendidos del tema que las identidades son complementarias, que ser colombiano no elimina la posibilidad de que sea árabe, por el contrario, todo eso es complementario. Entonces era en la otra parte del quién soy que se había quedado atrás, pero estaba latente, era una circunstancia identitaria latente que se detona con estas circunstancias que acabamos de mencionar. Desde entonces, quienes me acompañan, nos dimos a la tarea de convocar los encuentros culturales colombo-árabes, que fueron escenarios, el primero fue nacional, los 4 siguientes fueron latinoamericanos, que proponía cada uno una línea de estudio que permitiera ir más allá de la mera migración como tal, pasar a conocer el quiénes éramos, cómo se había dado ese diálogo intercultural con las sociedades receptoras y qué es la gran pregunta, ser árabe hoy desde Colombia, pero de vuelta, ¿qué es? Y es lo más importante, ¿qué es ser colombiano hoy con los aportes de los árabes y sus descendientes en la construcción de la identidad nacional? Entonces, nos dimos también a la tarea, y esta sí fue de verdad rigurosa, disciplinada, seria, más allá de lo que yo misma represento, porque me costó mucho trabajo, pero se logró. Aquí compilamos lo que significaban esos 25 años de trabajo. Aquí se compiló las ponencias de académicos como los que hoy me acompañan, que por fortuna ellos le dan mucha seriedad a esta presentación, y la de una treintena más. Todos ellos se dieron a la tarea de investigar según la línea académica que se estableciera para cada evento. Hoy tenemos, a ver si sé cómo arrancar, pero no sé cómo terminar, pero vamos a ver si esto me pega. El tema es que nos dimos cuenta de que en esa interlocución de valores en los que nosotros los árabes reconocimos en nuestro bagaje, óigase bien, austeridad, y que se lea austeridad, no tacañería, como dice que son austeridad porque somos metódicos, somos disciplinados porque venimos de tierras de donde solo se produce cosecha una sola vez y hay que saber almacenar ese alimento para que nos rinda para el invierno. Entonces hay que saber guardar, pero nuestras mesas, la gastronomía, fue uno de los síntomas más importantes en esa interlocución de valores. Austeridad, valores, honestidad, trabajo, solidaridad,
familia como el eje de nuestras vidas. Y en la familia, eso sí, la mesa, como el ámbito central de la familia. Allí se dirime todo, se come rico, se pelea, se distribuye la herencia, se le consigue novio a la que está quedada, todo, ahí se resuelve todo el rollo de la familia, ¿o no? Era como por ahí. Bueno, pero ya les voy a dar la palabra, así que vayan pensando, porque ya yo me agoté. Bien, redescubrimos esos valores, sentimos que eso era parte y lo pudimos hacer visible, lo hicimos visible con orgullo, con dignidad, con decoro. Teníamos un desafío grande, nos habíamos llamado terroristas, de eso no teníamos nada. Vengan que les vamos a mostrar qué ha hecho esta gente terrorista. Vengan que les vamos a decir. Abrieron la carretera Barranquilla-Cartagena. El mayor donante a la nación colombiana se llama Elías Mufti Chajuan, hoy asesor mío, Embajada de Palestina, un palestino que llegó a Barranquilla y que le donó a Colombia el avión con el que ganamos la guerra contra Perú y la mayor donación en tierra para beneficiar a las clases vulnerables la hizo ese señor palestino. Comenzamos a hacer historia, comenzamos a darnos cuenta que los medios de comunicación confiables y creíbles los testimoniaban gentes que como Yamita Mata, que como Juan Gosaín, que como Julio Sánchez Cristo estaban a la vanguardia de las circunstancias en Colombia, confiables y creíbles. Pero nos dimos cuenta de tantos rectores que teníamos y comenzamos por la primera, la nacional. Vean, díganme si esto no es un orgullo. Y como él, en todas las universidades de Colombia había pasado un miembro de la comunidad árabe como rector, lo menos como académico. Cuando comenzamos, les quiero dar el dato que el Congreso se componía, el 45% de sus congresistas era de origen árabe. Teníamos un presidente. Eso que no he entrado a contar pues sobre García Usta, sobre Giovanni Queser, ni qué decir de Meira del Mar. Y luego de vuelta a mirar todo lo que la literatura colombiana había capturado para sí desde 100 años de soledad, cuando ya sabían la capacidad y destreza que teníamos para auxiliarnos, y le preguntan al turco: ¿y tú cómo te salvaste? Y dice el turco: nadando, nadando. Esto era lo que habíamos hecho en un país que nos recibió con amor. Y que comenzamos entonces a ver, ¿y qué hemos dejado? Y vimos entonces que, por ejemplo, el lamne nuestro, de nuestra cultura ancestral, hoy se ve en nuestras mesas como el suero costeño. Hombre, ¿quién no ha probado el suero costeño con bollo de yuca? Esas son formas de entenderlos. Ustedes saben que tenemos un Nobel de literatura caribeño. Esto no es por nada, pero sí lo tengo que mencionar, porque resulta que una de las características que llevamos ancestrales es la oralidad. Los árabes dirimían sus conflictos a través de la oralidad. Es increíble que se hubiera producido esa mixtura entre ese árabe que llegó a Córdoba, Ceretea, Lorica, Barranquilla, Cartagena, y ese caribeño que echaba cuentos.
hay muchas cosas. Este no esperen que sea un libro de historias, de memorias. Allí van a encontrar la respuesta a todo lo que hemos planteado hoy, que lo proclamó el Ministerio de Cultura, para terminar, el 22 de marzo de 2012, cuando en la primera convocatoria que hizo de nuestra comunidad en Cartagena de India, con una asistencia de 17 representantes de 17 departamentos colombianos, proclamó que Colombia dejaba de ser triétnica para considerar los aportes de los árabes a la construcción de la identidad nacional. Hoy este libro espera que con eso el Ministerio de Cultura, con este libro, decrete lo que ya se proclamó. ¿Por qué es tan urgente? También lo hemos planteado. En todos estos 25 años, y mientras liderábamos todo el proceso que veníamos jalonando de hacer visible lo invisible, tuve la fortuna de ser invitada a 2 mesas, 2 convocatorias de mesas poblacionales. A mí no me pregunten de qué se trataba, yo no tenía ni idea qué era eso, ni jamás habíamos aparecido por ahí, nunca, jamás se nos había ocurrido que eso existía. Entonces el Ministerio de Cultura me pidió que hiciera un estudio sobre deserción escolar de adolescentes, y yo hice mi estudio, y entonces me dieron tal fecha presente, no sé qué y tal, y yo llegué con mi estudio y tal. Pues vean lo que les quiero decir, porque ese día lloré mucho. Vi a Colombia representada en sus etnias. Estaban los negros, estaban las indígenas, estaban los no sé, estaban hasta los gitanos. Y yo, ajá, nosotros no estábamos, ni nunca habíamos estado. Y yo me le acerqué al oído al hombre y le dije, acá está, ¿de qué se trata? No, estas son las convocatorias donde tienes que dar el resultado de tu estudio. Bueno, déjame de última para ver más o menos esto, cómo es la dinámica. Y comenzó cada representante a producir su resultado. Cuando me tocó a mí, tengo que confesarles, arranqué llorando. La gente no entendía por qué lloraba. Es cierto que nuestra comunidad ha sido exitosa económicamente, es verdad, pero también hay muchos que no han sido exitosos económicamente, pero que tampoco accedían a todo lo que yo estaba oyendo ahí, que era el sustrato desde donde se confeccionaban las políticas públicas de este país, y nosotros estábamos ausentes. Nadie sabía cómo era el pensamiento de esta comunidad, y había mucho que hacer visible. Había muchas cosas que se venían presentando, que son estatales, que son del resorte estatal, y solamente desde allí se podía regular. Pues a mí me tuvieron que excusar, yo comencé a llorar, después de sonarme el moco, fue que pude dar el resultado. Y comencé a hablar, pero diciendo esto, que no entendía cómo nuestra comunidad no estaba representada en esas mesas donde se confeccionan las políticas públicas para este país. Ahí entendí yo lo de aquello de que el turco salió adelante nadando. Vea usted, era muy difícil entenderlo. Y bueno, entonces, para terminar, y ahora sí es de verdad, me voy a valer de 2 frases que le dieron la vuelta al mundo, porque es que el primer evento se produjo como árabe colombiano, y
y todos los demás fueron árabes latinoamericanos, porque quisimos tener información de cómo había sido el comportamiento de inserción, adaptabilidad, dinámica de interlocución y todo lo demás en el resto del continente. Fue muy exitosa la experiencia, tanto que está aquí. Eso sí se los dejo de tarea, lean. Y luego me retiro diciendo dos frases célebres. Se hicieron célebres entonces. La primera fue la de Meira del Mar, cuando en una entrevista dijo: mi sangre es libanesa, pero los sueños que me habitan son colombianos. Y eso es muy emotivo. Pero luego remató don Juan Gozaín diciendo, ¿cómo te dijo? ¿Tú te acuerdas bien? Yo soy hijo de un kibe y una arepa de huevo. A ver, que eso merece esto. Soy hijo de un kibe y una arepa de huevo. Esa fue la célebre frase. Y terminó diciendo en aquella ponencia que se llama En el nombre del Padre, como para ratificar una vez más que ahora, para ratificar una vez más el sentimiento y el compromiso colombiano. Dijo que se había muerto el abuelo Abdala, que habían cogido y lo habían enterrado debajo de un árbol en la autopista que de Barranquilla lleva a Cartagena, un frondoso árbol. Hoy cuidaban los restos de su abuelo Abdala. Allí llorándolo, elevó su plegaria y fue entonces cuando dijo: ahora soy de aquí, este es mi suelo y este es mi cielo, y este árbol frondoso hoy cubre los restos de mis ancestros. Muchas gracias. Bueno, este es un conversatorio en el que todos vamos pues a participar. Es un poco el recuento de lo que ha sido el Encuentro Cultural Colombo-Árabe. En realidad yo antes que académico aquí vine como testigo porque desde el año 2002 estoy colaborándole a Zuleima en su empeño, que ha sido fundamentalmente de ella. La verdad es que muchos hemos hecho aportes de una u otra forma, pero la idea de realizar el Encuentro Cultural Colombo-Árabe primero y luego el árabe latinoamericano ha sido de Zuleima Levi de Mansur. Algún día le dije allá en Barranquilla, en un conversatorio parecido a este, que a ella la podíamos denominar como el huracán Zuleima. Pasó por Barranquilla y después por toda Colombia, recogiendo ese sentimiento que los descendientes de inmigrantes tenemos definitivamente en las venas. Se han realizado 5 encuentros. El primero de ellos en el 2004 en Barranquilla. Recuerdo que alguna vez por los pasillos de la Gobernación del Atlántico, Zuleima se encontró con David Sánchez Uliao, que fue mi gran amigo, lamentablemente muerto en el año 2011, y le habló de su idea, lo invitó a participar, a que nos acompañara, y David le dijo, con mucho gusto lo hago, Zuleima, pero además te quiero recomendar un amigo que en el Viejo Caldas te puede colaborar con esa empresa. Se llama Felipe Naufal. Por esa razón, Zuleima algún día apareció en mi vida. Nos encontramos aquí en Bogotá y planeamos una gira por el Valle y por los 3 departamentos del Viejo Caldas, promoviendo el encuentro con muy buenos resultados.
Aquí, por ejemplo, tuve la ocasión de presentarle a don Chay Neme, a quien yo ya conocía de tiempo atrás, que fue gran benefactor y gran patrocinador del encuentro. Y definitivamente es una de las figuras más relevantes de la historiografía colombo-árabe. En Cali nos atendió con la generosidad que siempre lo ha caracterizado Carlos Uri, que es cónsul honorario del Líbano en Cali. Y pues como todos sabemos, Cali fue una ciudad receptora de una comunidad de origen árabe muy grande, libaneses, sirios, palestinos, en fin, tuvieron allí durante muchos años el asiento principal de sus negocios y fueron acogidos por los colombianos con mucho beneplácito. Lo mismo ocurrió con nuestra correría que hicimos por el Viejo Caldas. Pereira también se distinguió, lo mismo que Cali, por ser receptora de una colonia amplia de árabes inmigrantes y luego descendientes de árabes. Y finalmente terminamos en mi ciudad Manizales, donde tienen asiento unas 10 o 12 familias de origen sirio-libanés. Sirio-libaneses, entre otras cosas, era como denominaban de manera amplia antes aquí a todos los descendientes del Levante. Luego vinieron los palestinos, pero los primeros en llegar fueron los sirio-libaneses, como lo vamos a ver más adelante en este conversatorio. El primer encuentro fue definitivamente fantástico. Nos dimos cita en Barranquilla, 1.200 o 1.300 personas, en el Teatro Amira de la Rosa, donde se desarrollaron los eventos académicos, y luego en el Club Campestre, lógicamente, pues varios eventos de naturaleza social, de los cuales también disfrutamos mucho. Y en todas esas programaciones estuvo a la vanguardia doña Zuleima con su combo de colaboradores allá barranquilleros. De tal manera que nosotros somos apenas unos acólitos de la empresa emprendida por Zuleima Slevi de Mansur, que ha contado con algunos patrocinios, pero fundamentalmente con el apoyo económico de su marido, que es el que ha tenido que girar bastante para darle a gusto a los caprichos de Zuleima. ¿Qué tal la interpretación? Se han hecho en Barranquilla 2 encuentros, el primero y el tercero. Y el cuarto. Uno se hizo en Cartagena y otro se realizó en Bogotá con la colaboración muy estrecha de la Universidad Externado de Colombia. Y los eventos académicos, algunos eventos sociales se desarrollaron también en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Como conclusión de todo ese trabajo, Zuleima nos dio la sorpresa el año pasado de publicar este libro, este opúsculo. Se llama Haciendo visible lo invisible, árabes en Colombia, más allá de las fronteras, migración, memoria y contribución a la identidad nacional. Esto recopila los trabajos académicos que se han expuesto en los encuentros, y definitivamente es un texto con mucho valor histórico, porque está la memoria de los 5 encuentros, con un contenido bastante interesante desde el punto de vista académico. Yo, para terminar esta introducción, voy simplemente a ilustrarles el contenido con la lectura de alguna parte del índice. Está el recuento de los diferentes encuentros que se han hecho. Están las ponencias, historias de vida y de la migración, en el nombre del padre de Juan Gosaín, trabajo
Tefeja y Yusef, mis padres, de José Yunis, una mirada desde la vida de la abuela Elena, de María del Pilar Moral. Volviendo a los orígenes, es una crónica de prensa que tuvo la acogida en este libro, escrita por mí. El viento es de todos, pero la flauta no es mía, de Juan Luis Lacan. Entre la tradición y la modernidad, literatura y academia, es el otro capítulo. Entre la tradición y la modernidad, Gibran, Adonis, Danwich, 3 estrategias de la utopía desde la poesía árabe, de José Yunis. Árabes en la literatura colombiana moderna, de Jorge García Usta. De las regiones, es otro capítulo. Los turcos de Lorica, presencia árabe en el Caribe colombiano, 1880-1960, un ensayo de Joaquín Viloria de la Hoz. Actualidad comercial de los descendientes de sirios y libaneses en el municipio de Sincelejo, Sucre, de Melissa Gómez. Hay otro capítulo que es el mundo andalusí, la influencia de la civilización marroco-árabe andalusí en América Latina a través de España, de Mohamed Katabi, que fue embajador de Marruecos en Colombia. Algunos rasgos árabes andalusíes en la música del Caribe colombiano, de Mariano Candela. La herencia árabe andalusí en América, entre el mito y la afirmación identitaria, de Juan José Wagner. Hay un capítulo relacionado con la gastronomía, la influencia de la cocina árabe en la construcción de la identidad costeña, de Silvana Fonfante Gloria. En fin, aquí tenemos en política y geopolítica, presencia de los sirios, libaneses y palestinos en la política colombiana, de la doctora Pilar Vargas de Arana, aquí presente. La primavera de 2011 en el Medio Oriente, escrito por Bernardo Thibot. Los mundos árabes e islámico en el centro de la confrontación tripolar entre Estados Unidos, Rusia y China, de Alfredo Jalife Rami. Hay unos reconocimientos oficiales palestinas, debilidad inherente en las relaciones palestino-israelíes y las intenciones pacíficas palestinas y árabes, del profesor Adnan Musalam. El nacionalismo palestino en la perspectiva comparada, de Farid Kattan. La diáspora palestina en América Latina, las etapas formativas, siglo XX y los primeros años del siglo XX, de Adnan Musalam. El pensamiento de Eduard Said, el conflicto de Palestina-Israel en ejercicio de la violencia simbólica. Participación, roles y retos de la mujer palestina en la sociedad, el conflicto y la paz, de Oded Gini. Árabes en Latinoamérica, presencia de la influencia árabe en América Latina y en especial en Cuba, de Jorge Haddad Bertelemi. Mi pañolón árabe, de Elisi Sarraf Mirabal. Las marcas de la identidad árabe en la cultura argentina, de Gustavo Rujana. En materia de derechos humanos está la presencia árabe en la mayor declaración de derechos en la historia de la humanidad y los mecanismos que utiliza la ONU para salvaguardarlos, de Salomón Cruz Sirene. Las cuestiones de la memoria común y los derechos humanos, de Abdesalam Butayer. Y un completo registro de lo que hizo la prensa nacional, el cubrimiento de los distintos encuentros, así como una muy nutrida colección de fotografías que todos podrán apreciar los que consigan el libro. Indudablemente que esta obra queda, como lo comentó la misma Zuleima, como una verdadera memoria de la realización de este importante evento y podrá ser aprovechada por todos los que en alguna medida tengan interés en escrutar el pasado, el presente, de lo que la comunidad árabe ha hecho en Colombia y en otros países de América Latina. Yo le dejo aquí a doña Pilar Vargas, que tiene algunas obras muy importantes publicadas, para que nos comente lo relacionado
No, con sí. su aporte al encuentro cultural colombo-árabe. Sí, bueno, simplemente contarles lo que dijo Zuleyma. Nos conocimos en el 2002, yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, al principio no supe qué tema escoger, simplemente acababa de pasar lo de las Torres Gemelas. Mi marido es palestino, de origen palestino, entonces dije, bueno, pues qué mejor que hacer la investigación sobre qué pasa con los... Empecé a pensar además qué pasa con los árabes en Colombia, porque yo misma sabía mucho. Entonces me encontré un libro chiquitito, un cuadernillo de Luis Fóssil de Posada de la Universidad del Norte, pero que me cautivó desde el primer momento, me encantó. Fueron, no sé, 10 páginas, 15 páginas, donde estaba toda la historia muy bien contada, muy bien resumida, y de ahí resolví, el tema fue aceptado en la universidad, y de ahí arranqué a hacer entonces mi tesis doctoral. El primer libro, que es Los árabes en Colombia, el rechazo a la integración, es porque se trabajó mucho en la Biblioteca Nacional y en la biblioteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Se recogió toda la prensa desde 1880 hasta 1980, donde había presencia de los árabes, teniendo en cuenta determinados temas, la parte social, la parte económica, la parte política, cultural, etc. Se hizo pues como un cuadro, una matriz para saber dónde aparecían ellos. Cuando vino mi director de tesis y le mostré el material, le dije, es que este es el capítulo solamente de cómo aparecen en la prensa. Me dijo, está loca, eso no lo pueden meter en la tesis, eso haga un libro más bien con eso. Y entonces de ahí fue donde nació este libro, que está basado en una información de fuentes primarias en el Archivo General de la Nación, en el Archivo de la Cancillería, en la hemeroteca, pero que nos tocó de verdad con las uñas buscar. Yo tenía unas 2 o 3 estudiantes trabajando, y May Suaza, que es la que aparece acá, Luzmaina Sosa, que ha sido mi coequipera, somos coequiperas las dos, que hemos trabajado todo el tiempo juntos, y que además a ella la conocí hace mucho tiempo y me había hecho siempre, a mí me fascina leer los periódicos viejos. Le dije, usted es la presidenta de esta hemeroteca y busque todo lo que encuentre de los árabes. Y vemos cómo en la prensa empiezan a aparecer todas las discusiones de la migración, de por qué no árabes, de por qué sí árabes, cómo va creciendo, y de pronto ya va bajando. Lo que nos indicaba una hipótesis que lanzamos es que ya estaban totalmente integrados a la sociedad colombiana. Entonces esa es la historia, digamos, como de ese primer libro, y ahí fue cuando conocí a Zuleyma, cuando de la Embajada de Palestina, que fui y dije, pero yo necesito a alguien que me dé información, y entonces me dijeron allá en la Embajada, y fue específicamente a la Embajada de Palestina, me dijeron, pues hay una persona en Barranquilla que es la que le puede ayudar a hacer todo el trabajo, que es Zuleyma Eslegui, y la llamé y me fui para Barranquilla, y allá estuvimos. Entonces pues fue un trabajo duro, fueron 10 años metidas en los archivos, en todos los archivos que les menciono, muy duro la Cancillería, porque son tenaces, están todos los detectives sentados encima de las mesas con las piernas puestas en todas partes, ellos pueden entrar. Y nosotros, los que queríamos, los investigadores, los académicos que queríamos entrar, no nos dieron permiso. Entonces, solamente nos dieron un dato en bruto, pero fue poco lo que pudo hacer. Solamente cartas de naturaleza alcancé a investigar antes de que tuvieran la entrada, pero pues era un poco paradójico lo que... Pero el libro tiene una particularidad muy grande, y es que va mezclando sí, la parte histórica propiamente dicha con una historia novelada, sí, que es de una familia imaginaria. Sí, imaginaria, pero basada en hechos reales, que es lo que no nos han podido entender. Nos inventamos esta historia, además hicimos cartas tras la historia y todo, pero es el inicio de cada capítulo. Entonces, donde una señora va contando cómo fue su llegada, cómo fue que le contaron que murió sus familiares en un bombardeo que hizo Israel en Siria, y se va desarrollando, pero cada capítulo empieza con un pedacito de novela inventada sobre hechos corta reales. en el libro, que es la novela de Amal Abizambra. Exactamente, ¿no? Que además después el baúl de Amal Abizambra hicimos una página web que está colgada en la biblioteca virtual de la Luis Ángel Arango. Generalmente las dejan 20 días en la página principal, nosotros llevamos ya como 5 o 6 años colgadas en esa parte, porque pues eso tiene mucha información, muy completa sobre todo el tema de los árabes. Entonces ese fue el primero. Después el segundo fue las mujeres árabes de Colombia, porque nos parecía que mientras que el hombre salía a cobrar sus platas y sus cosas y a vender sus productos para poder sostener la familia,
quien se quedaba al frente de la casa, de los hijos, del negocio, era la mujer, que muchas veces ni siquiera sabía hablar bien el español, de los empleados, de todo. Entonces me parece que eran mujeres, pues a mí personalmente me impactó, me pareció que eran mujeres muy valientes, que supieron sacar adelante sus familias, sus esposos y sus hijos, y ellas mismas lograron salvarse. Entonces acá muy al azar escogimos mujeres de diferentes partes del país, pero resultaron pioneras en muchos campos. Tenemos la primera alcaldesa de Colombia, que es María Susana Watt. Tenemos la primera torera mujer sacada en hombros de la Plaza Santa María por su ganadería, pero todas, de alguna manera, todas resultaron ser pioneras en sus campos. Entonces eso pues fue bastante interesante. Y ese chiquito, este pequeño equipaje, Grandes Ilusiones, es mi tesis convertida en libro. Entonces es como un poco la historia del texto. Pilar es doctor en Historia de la Universidad de Cádiz y para optar al título de doctora en Historia hizo una magnífica tesis que convirtió luego en libro, que se llama Pequeño Equipaje, Grandes Ilusiones, la migración árabe a Colombia. Lo que yo quiero aprovechar como con todo esto es que todo este material se plantea hoy como la hoja de ruta para las nuevas generaciones. No lo que de alguna manera nos tocó a nosotros, que fue arar, buscar y agarrarnos del sentimiento de jalonar y de redescubrirnos desde esa efervescencia que sentimos a partir de lo que ya manifestamos. Entonces, todo este material hoy es hoja de ruta para las nuevas generaciones, ya no sentirán esa orfandad. Y de lo vivido también nos va a hablar el doctor Ramón Fayal, que es uno de los personajes ilustres que esta comunidad puede mostrar ante la faz latinoamericana. Ustedes han sido muy generosos, y debo pues agradecer esta hospitalidad, agradecer a Zuleima. Cuando se hizo el encuentro acá en el Externado, me invitaron, entonces llegué allí y estaba una chica muy joven haciendo una exposición que yo ya no tengo nada de qué hablar. Estaba hablando exactamente como si hubiera hablado nuestro padre o cualquiera de nosotros. Les hablaba de que desayunaban con aceitunas, de que era eso de unos desayunos con unas habas, ¿no? Habas verdes cocinadas con perejil o con cilantro, con cosas de estas. Y ahí estaba narrando que eso que nosotros llamamos fulmudamas, sus compañeras de colegio decían, ¿qué turcos esos tan raros? Comen una cosa por nombre de juego de póker y le dicen full damas. Entonces todo este tipo de cosas, que eran cosas anecdóticas también, que yo quería comentar en aquel encuentro, y eso no se pudo hacer. Aquí le dimos otro rumbo, pero me sentí, digamos, muy honrado como ahora con toda esta generosidad de presentaciones, excepto que Felipe, ya sé por qué no me quiso mencionar del trabajo mío que aparece escrito acá. Sé la razón, Felipe, y la voy a compartir aquí con todas las personas. Comisión, Presencia árabe en el desarrollo académico colombiano, una primera aproximación, y ya les mencionaré algo de eso. Pero en uno de los párrafos menciono lo siguiente: Felipe Laufar nos comenta, volviendo a los orígenes, un artículo de prensa, etcétera. Que falta de generosidad. Él preferiría que fuera yo el que dijera que yo lo había citado para que nos viera aquí mal. Bueno, vea pues. Esa fue una primera aproximación que se ha ido enriqueciendo, se ha suspendido, digamos, ha sido como oscilante un poco. El que, como lo menciono yo aquí en esa charla en Barranquilla, decía, de manera seria o jocosa o quizás peyorativa, se refieren a nuestros antepasados como los turcos que vendían telas o los que conocimos vendiendo cosas con maletas debajo del brazo, ¿sí? Entonces los turcos todavía, como a muchos de ustedes, a todos nosotros, que somos los turcos. Yamil Férez, por ejemplo, nos encontrábamos en la universidad, un profesor, un odontólogo fallecido recientemente, a lo árabe, pues a lo libanés, nos abrazábamos, somos muy cogedores, muy agarradores,
pero entonces impresionaba mucho porque con él sí lo hacíamos. Él me decía, ¿qué hubo Turquito? Yo le decía, ¿qué hubo Turquito? En plenos campus de la universidad, y nos saludábamos de beso. De beso. Ante la mirada a veces un poquito atónita de Ramsés Hakim, Que no le tocaba. de Emilio Aljure, ¿no? De Emilio Yunis, porque hubo un momento, lo cito acá, en que entonces el rector pues era Emilio Aljure, el vicerrector era Ramsés Hakim, entonces dirigía un programa muy importante Emilio Yunis, yo dirigía los posgrados y era Ramón Fallar, estaba una directora de farmacia que era Afife Mural. Entonces llegó un momento en que alguien decía, ¿pero esto qué es? En un documento que tuvimos que formar varias personas y estaba el decano Ernesto Hakim. Entonces decían, ¿pero qué es esto? La turcamenta se apropió de la Universidad Nacional. Cuando me invitaron muy generosamente, me invitó Zuleima, pues, ¿no? Al encuentro colombo-árabe en Barranquilla. Yo decía, bueno, ¿qué tema puedo tratar que sea algo que la gente no conoce y que debe conocer, y es hacer visible lo invisible? Es cuando empezaron los descendientes de levantinos a estudiar en las universidades, pero no solamente a eso, estudiar, ser profesionales y salir al mundo laboral. El caso de Felipe, el caso de Zuleima, de una serie de personas. No el caso de Beatriz Bechara, por ejemplo, que se encuentra acá. Entonces, una persona descendiente de levantino que opta por estudiar una cosa tan extravagante como es la física. O sea, la gran mayoría de la gente ha estudiado otras profesiones, unos con mucho éxito en ese campo, otros no, eludiéndole a la física. El caso de Víctor de Currea, por ejemplo, ¿no? O sea, Víctor de Currea, muy buen médico en su momento, sigue siendo un gran historiador, un gran politólogo. Víctor, pero la física, sé que te interesa mucho, y entonces yo preferí que Víctor aprobara física cuando fue mi estudiante, así no entendiera nada, con tal de no verlo el próximo semestre en el curso de más. Entonces decíamos, bueno, estos vendedores, como se les conoce, ¿no?, de mercancías, de telas, mucha gente desconocía, por ejemplo, como fue mi caso, como fue el caso de todos nosotros, que al ir al Líbano nunca habíamos estado ahí, pero lo conocíamos, todo nos era familiar. Entonces llega uno al aeropuerto de Beirut y toma el taxi y veo a los pocos kilómetros Baata y una flecha. Yo decía, o sea que mis abuelos y mis padres serían exagerados, pero no mentirosos. Esto existe. Y empecé a ver todas las cosas que me eran familiares. Tuve la oportunidad de compartir esto con Isabel, mi esposa, y estaba mi hijo allí. Y decían, ¿qué novedad podría haber en esto? ¿Qué le puede presentar uno a la gente y que deba hacerse visible? Y era el impacto académico de esas personas que optaron no solamente por estudiar, sino por quedarse en la academia. No exclusivamente salir a ejercer la profesión, que para eso es para lo que básicamente se forman las personas que entran a estudiar profesiones en las universidades, sino que decidieron quedarse ahí, y todos los aportes que hicieron. Y al ir haciendo todo un inventario, iniciando por la sede de Bogotá de la Universidad Nacional, también me encontraba con algunas personas que eran difíciles de incluir, solamente algunos que conocíamos, ¿sí?, la castellanización de algunos de los apellidos. Entonces era el señor Durán, el señor Durán, ¿sí? Resulta que uno al mirar, ¿sí?, entonces pues el señor Durán ni era Durán ni tenía nada que ver con eso, entonces era un libanés, ¿sí?, que había hecho escala en México y después se vino para acá. Entonces la castellanización de eso, mi nombre pues es Ramón y es Remón y no sé, pues eso se vuelve un lío así. Incluso aparecen cosas interesantes en el idioma que lo compartíamos con Juan José, ¿recuerdas? Allí, que a mí se me ocurrió plantear como tema de conversación porque muchos de los apellidos libaneses, al castellanizarlos, los ponen con dobles consonantes, entonces, y con H's al final. Entonces mi segundo apellido es Nafá, ¿sí? Entonces F-F-A-H, ¿sí? Y me encuentro en este libro con que cita un texto. Pilar Vargas aquí dice, Farid Nafá se nacionalizó y dijo tal y tal cosa. Farid Nafá
mi abuelo materno. Entonces, sin saber eso, lo mismo cuando cité aquí a Felipe, yo no tenía ni idea de quién era Felipe Naufal, él tampoco sabía quién era yo, y lo puse aquí, que hoy me la cobró y no me quiso y mirábamos, bueno, ¿qué han hecho estas personas que se quedaron en la academia y cómo han aportado, particularmente las mujeres? ¿Por qué? Porque todos sabemos que tardíamente la mujer colombiana ingresó a las universidades y mucho más tardíamente la mujer libanesa, porque pues ese no, descendiente de levantinos, porque ese no era su papel. Entonces, ese es tal vez uno de los aportes que he tratado de hacer aquí en estas cosas. Y para terminar, con lo que mencionó Zuleima, Pilar, por supuesto, y Felipe, no nos hemos olvidado de dónde somos. El grupo sanguíneo sigue siendo, en muchos de nuestros casos, totalmente levantino. Entonces, no podemos olvidar, como lo enseñaron nuestros ancestros, pero ustedes son colombianos, ¿sí? Y eso, somos colombianos ante todo, ¿sí? Y entonces, este país los acogió a ellos, ¿sí? Pero nosotros queremos a Colombia no solamente porque nos acogió a ellos, sino porque nosotros somos de aquí, nosotros somos colombianos. O sea, no olvidamos nuestros ancestros, ¿sí? Por supuesto que no. Mantenemos estas costumbres de las comidas, todos estos rituales. Perdimos el idioma, lamentablemente. Decimos. ¿Sí? Decimos ahí unas frasecitas, entonces cuando alguien llega a glosarla, y pues a glosarla, y todos nos abrazamos, y nos besamos, todo este tipo de cosas. Y alguien dice, es generoso, y entonces uno le dice, shukran, y le contesta, afwan, y ahí se nos acaba eso. Pero tío, si te das cuenta, te complemento este pedacito, todas las palabras con las que nos quedamos son palabras emotivas, hacen parte de la parte afectiva, emocional, ancestral, y fueron con las que nos quedamos. Así que hablamos árabe. Sí. Entonces, pues, eso ha sido, digamos, lo que hemos compartido entre nosotros cuando empecé a leer hace años los aportes de Pilar a la historia de Colombia, narrada no solamente a través de anécdotas, ¿sí? Que todas nuestras anécdotas son básicamente las mismas, ¿no? Lo de las comidas, lo de nuestros ancestros hablando castellano. Está mi primo Omar Bechara acá, ¿sí? Que recuerda perfectamente cuando nuestros ancestros decían, no, para sacar el pase se necesita tal documento. Eso le dijeron. Dice, ¿a quién le dijeron? Dice, a mí le dijeron. Entonces, por favor, eso es un poema. A mí le dijeron. Entonces, yo dejo eso. Pero, Ramón, eso de no mencionar tu ponencia, lo hice adrede, para que me citaras. La ponencia de Ramón se llama Presencia Árabe en el Desarrollo Académico Colombiano, una primera aproximación. Y en realidad él sin conocerme, en esa ponencia me cita, porque a mí me recogió Zuleima sin que yo tuviera la culpa, una crónica de prensa que escribí en La Patria, que es el periódico de mi ciudad, en Manizales. Se llama Volviendo a los Orígenes, que fue recogida a su vez por una publicación que se llama Páginas Árabes y está entonces en internet. Si uno pone en Google Felipe Naufal, Volviendo a los Orígenes, le sale. Es una de las consecuencias del encuentro, esta anécdota que voy a contar muy rápidamente. Luego de haber hecho 2 o 3 encuentros, Zuleima me invitó a que la acompañara a Líbano. Al Líbano, ¿no? Cuenta cómo vieron contigo la familia. Y entonces, efectivamente, pues es anhelo de todo descendiente de libaneses o de palestinos, o de sirios, o de cualquier país del Medio Oriente, conocer la patria de sus abuelos o de sus ancestros. Así cumplí mi sueño. Me fui con mi hermana Nálida, acompañando a Zuleima, a Roberto, su esposo, y a Jenny Mansur, porque a su vez estaba de embajadora en Beirut, Rida Al-Huri.
y Rida nos invitó a quedarnos en su casa. Media hora después de instalarnos en Beirut, llegó un primo de Roberto y me dijo: yo sé dónde están tus parientes. Y no pensé que fuera pues a encontrarlos tan fácil, porque al día siguiente Jehad Mansur nos llevó a un pueblito al norte del Líbano que se llama Baino. Cuando llegamos nos atendió un señor, tenía un restaurante, y a través de Jehad nos entendíamos con él porque no hablábamos árabe y él no hablaba español. Y resulta que luego de la presentación correspondiente resultó ser primo hermano de mi papá. Y mi abuelo se había venido del Líbano en 1915 y el viaje fue en el 2012, es decir, casi 100 años después, y encuentro los primos hermanos de mi padre en Baino. Eso fue de lágrimas y sollozos, y esa historia la cuento envolviendo a los orígenes, porque indudablemente todos esos aspectos que novela Pilar en el baúl de Amala Zambra a mí en alguna medida me ocurrieron. Mis abuelos llegaron, por ejemplo, o los dejaron en Haití, y en Haití vivió Habib Naufal, que allí se puso Felipe, por eso yo me llamo Felipe, pero él originalmente se llamaba Habib, pero era muy complicado Habib Naufal. Allí vivió Habib Naufal con Regina Nader 10 años. En Haití nació mi padre, Nadim, y vino a dar a Pereira después de, cuando tenía 6 o 7 años, Abdallah Naufal, que ya había conseguido platica en Pereira, les dijo: vénganse para Colombia, que esto aquí es mucho mejor que Haití. Y en efecto tenía razón, ¿no? Llegó a Pereira, pero Nadim llegó hablando francés. Y como Pereira era un pueblo, el niño de 6 o 7 años se iba a la plaza de mercado, se paraba en las mesas de los carniceros a hacerles retahílas en francés, y con eso se jornaleaba, se llenaba los bolsillos de plata, porque para los carniceros era muy curioso que un niño les hablara en francés. Entonces ahí empezó el periplo de Nadim, que terminó siendo más paisa que yo, ¿no? Luego terminamos viviendo, pues lógicamente, en Manizales. Nadim estaba haciendo carrera en la aviación, y el 9 de abril de 1948 frustró la posibilidad de que continuara en la aviación. Se encontró con mi mamá, Carola Correa, más paisa que el maíz, y que iba a ser monja, y entonces esa medio novela es el material devolviendo a los orígenes, de tal manera que el encuentro colombo-árabe tuvo una consecuencia práctica, y fue haber podido encontrar a mis parientes en Baino. Hay unas manifestaciones de cariño tan especiales entre esta gente, que hay uno de esos primos que a cada rato me llama desde Beirut. No, pero perdón, yo soy testigo de excepción del momento. Ahí lo voltearon, le palparon la espalda, le encontraron un huesito que tienen todos los Naufal, y fue entonces cuando dijeron y después de palparlo y mirarle la mano, lo llevaron al cementerio de la familia. Así es. Dijeron: venga, porque usted es de los muertos. Pero les voy a decir, ahí lloramos todos, porque entonces es una de las cosas que a mí me parecía que era con lo que teníamos que seguir en el redescubrimiento. Vaya y camine su tierra, vaya y redescúbrase para que conozca el otro aspecto de su personalidad dentro de una sociedad en la que no pudo crecer. Vaya y reconózcase con esa otra sociedad. Y resulta
que desde la llegada, desde la emotividad, desde la hiperactividad, desde los besos, que decía tío Ramón, desde los abrazos. Oigan, cuando llegamos a la familia del tío Ramón, era toda una reverencia a aquel que había sido presidente de la Corte Suprema de Justicia. Allí, cuando él se enteró que este era Fayad ahí se acabó todo el protocolo, toda la... Era solo, te tengo al frente, o sea, hoy ya puedo reconocerme con la otra parte y reconciliar el quién soy. ¿Cómo puedo establecer un futuro si hoy no sé de dónde vengo? Y solamente en el reconocimiento de ese andamiaje podremos poner cerchas firmes para seguir andando. Eso era una obligación. Este par lo hicieron y con lujo. ¿Para qué? Pero lloramos esos encuentros. Si llego yo allí a encontrarme con Alexander Fayad en un sector cerca de Beirut, más cerca de Baabda, que se llama Fayadille, ¿sí? Es el barrio de los Fayados. Entonces entendí por qué mi papá era Fayad, con homónimos Fayad, que todavía en este momento hay generaciones jóvenes Fayad. Si éramos familiares o no, además con este tema de que todos nos decimos primo, tío, no sé cuánto, en fin, ¿sí? Empezamos a hablar y de pronto pues establecimos una serie de correlaciones y resulta que la abuela de él había sido prima hermana de mi abuela. Y claro, en los orígenes nuestros, sí, nuestros abuelos estaban allá, ¿sí? Y se vinieron para acá, pero ¿qué hacían allá? Algo tenían que hacer, ¿sí? En el caso pues de estos abuelos en particular, que viajaron a Colombia con todo el menaje y con unos espejos y con unas cosas. Ese mobiliario está en la casa de mi hermana, que está aquí en el auditorio. Entonces le pregunto yo a él, ¿qué hacían mis abuelos acá? O sea, no, tenían, allí todo es pequeño, ¿no? Tenían una pequeña extensión de terreno donde había unas moreras allí y procesaban pues la seda. Yo decía, en maquinitas como esas, ¿no? Porque vi unas máquinas en el suelo, y esas maquinitas las conocí yo en la China y nos enseñaron cómo funcionaba. Decía, no en unas máquinas como esas, en esas eran las máquinas de su abuela y de mi abuela. Entonces uno tiene que llorar, porque ¿qué más puede hacer? Fuimos allí donde el notario en Baabda, y entonces está allí el apellido Gelo, familiar de los Gelo de acá, pero él nunca había venido a Colombia, no hablaba castellano tampoco, nos comunicábamos allí en inglés, y se sienta frente al computador y empieza, ¿cómo se llamaba su abuelo? Pues Darwish Fayad, y empieza a leer, por supuesto, de derecha a izquierda el computador en árabe, ¿no? Y a transcribirlo en un papel, pues en nuestro alfabeto, y empiezan a aparecer los nombres de mis abuelos, los de mis papás y los nombres de nosotros. Entonces decía, esto es de verdad. Y los saca allí, dice, ven esa iglesia que está allí cerca, ¿sí? Ahí los bautizaron y ahí se casaron. Entonces ahí nos dimos cuenta que eso era de verdad, ¿sí? Y entonces que ese legado, que toda esa historia, que toda esa aventura, imagínense ustedes, yo miraba ese puerto en Beirut, ya no existe por la explosión esta, que hubo, es otra cosa, ¿no? Decía, 4 jóvenes, o sea, 2 parejas que no tenían ni 30 años, se suben a ese barco con un mobiliario y con un viaje incierto, dejando su pasado, como también como tú anotas ahí, ¿no? Pues con unas maletas y unos recuerdos y unas esperanzas. Entonces eso hace llorar, y eso hay que preservarlo y hay que enseñárselo también a nuestros descendientes y a los demás, ¿no? O sea, nosotros tuvimos unos orígenes allá, y repetir, y hay que insistir mucho en que somos colombianos, pero que eso está ahí. Está muy bien así. Y la familiaridad de estas gentes es tal que, por ejemplo, a mí al principio, luego de haberlos conocido, me llamaba periódicamente Ghassan Naufal a hablarme
en árabe y yo no entendía nada y no tuve más remedio que contestarle en español y él no entendía absolutamente nada hasta que por ahí 5 o 6 meses después pues se ideó, estoy hablando de una anécdota que tiene por ahí 8 o 10 años, la triangulación de la llamada. Llamaba a Víctor Mansur, que es un pariente que vive en Santo Domingo, República Dominicana, le hablaba en árabe a Víctor Mansur y Víctor Mansur me hablaba a mí, me traducía al español. Y a cada rato ya me hace la llamada triangulada. La historia de Habib Naufal es muy simpática, muy brevemente, porque sale de Puerto Príncipe con sus 3 hijos. Atraviesa el canal de Panamá, se enferma mi abuela Rollina, la tiene que dejar donde un pariente, donde un paisano libanés que se enfermó. Llega a Buenaventura, ir a Buenaventura, desde Buenaventura a Cali en 1925 era una odisea. Eso, la carretera por el cañón del Chicayá era otra cosa. Para saber que llega a Cali, sigue a Pereira, deja a sus hijos y se tiene que devolver por su mujer, deshaciendo el camino, recorriendo a Panamá a recoger a Rollina, que la había dejado allá. Luego se instala en Pereira. Abdala Naufal le dice: aquí ya hay mucho paisano, mucho. Ya tiene que ir a un pueblito y lo manda a Risaralda, Caldas, cuando para llegar a Risaralda no había carretera. Entonces, ese trasteo de que tú hablabas, pues lo hicieron efectivamente mis abuelos con las mercancías y todo, pero en bueyes, a fundar una tienda o un almacén. Y ahí empezó pues la historia de la familia. Son cosas definitivamente que hay que contar y con las cuales hay que emocionarse. Ahora imagínense ustedes que no teníamos ni siquiera el reporte de qué enfermedades genéticamente traían. Qué grave. O sea, nosotros no sabemos si nos da glaucoma porque a quién le dio el glaucoma, si nos da no sé qué, o sea, y es una cantidad de síntomas que no sabemos de dónde procede. En los casos en que somos completamente de allá, a quién se lo entregamos, cómo lo trataron, quién presentó esa sintomatología. O sea, era una obligación con cada uno de nosotros. Sí. No sé si ustedes tengan algún comentario. Este es un conversatorio, de tal manera que conversemos todos. Yo solamente quiero, primero, yo soy compañera de estudio. Nosotros es como inició esta conversación con ese silencio en que oigamos descaradamente que Palestina nunca ha existido. ¿Qué es esto? O sea, no ha existido, pero hay que acabarlos. O sea, es una cosa, ¿no? Esta es la contradicción, no ha existido, pero hay que acabarlos. Esto, como dicen, no, es que los que empezaron un 7 de octubre del año, como si hubiera sido así, o sea, esto empezó el 7 de octubre. Bueno, en fin, ¿no? Es que cuando hablamos de los levantinos están los palestinos incluidos, por supuesto. ¿Sí? Yo quería culminar esto con lo que yo escuchaba de mi padre, de mis tíos, etcétera, como varios de ellos incluso contribuyeron, algunos de ellos económicamente, a que se creara el Estado de Israel, porque como a continuación iba a venir el Estado palestino y se murieron sin que eso ocurriera. Entonces a ellos les parecía obvio que debería ser el Estado palestino el paso siguiente, y una comunidad totalmente extranjera y totalmente ajena a los levantinos decidió que no. Entonces esto, pues, digamos, creo que es una posición generalizada de nosotros, por lo menos. Así es. Y le llamamos por su nombre. Es un genocidio lo que se está produciendo por nuestra población. Eso no le cabe otra calificación. No hay otra forma de decirlo. Y estamos así. No sabemos realmente cómo el mundo
está viendo frente a sus ojos lo que está sucediendo y no sé qué estamos esperando. O sea, si es que la estadística es la que determina que entonces ya no haya 500.000 muertos, sino que no haya ya ninguno vivo. No sabemos qué es lo que va a generar el impacto ante la sociedad o a quién hay que pedir que se escuche, porque la sociedad global como tal sí nos hemos levantado, pero estamos en manos de qué o a dónde tenemos que causar impacto para que esto y de verdad que yo quiero decir en complemento con estas manifestaciones y quiero agradecer a nuestro presidente Gustavo Petro porque ha sido coherente con su discurso, absolutamente coherente, quizá de las únicas voces autorizadas como Estado, que ha sido coherente. Hace poquito dijeron, y alguien escribió, perdón, yo no soy muy versada, pero me atrevo a decir algunas cosas, ya me corregirá el doctor Lecurrea, ya me corregirá el doctor Montero, el doctor Rafa, en fin. Hace poquito decían que cómo prohibieron que Colombia está perdiendo dinero por las exportaciones del carbón. Oiga, el carbón lo explotan multinacionales, Colombia no está perdiendo ni un peso, porque si no lo mandan de aquí, se lo van a mandar de Rusia. O sea, es una multinacional. Pero no puede haber coherencia, ni ética ni moral, que sustentemos que el país va a perder mientras lo que allá se están perdiendo son vidas. O sea, es indignante, indignante. Y uno no sabe cómo exponerlo. Yo ya perdí la vergüenza, ya yo no guardo discreción, perdónenme, porque a mí me parece que frente a un genocidio lo único que nos queda es eso, el rechazo y de verdad que no hay. Bueno, ¿alguna inquietud de parte de los asistentes? El doctor Grupos de libaneses, Yuval Al-Kure, miembro y cabecilla de la guerrilla agraria liberal, y Álvaro Fallar, miembro del histórico M19 de abril, que se tomó la embajada de la República Dominicana en Bogotá, secuestró a 17 embajadores de la sede diplomática. Dos descendientes de árabes aparecen en esta situación en el arco de las posiciones antagónicas, el presidente Turbay y el guerrillero Fallar. El primero signo y símbolo de la ilegalidad y la institucionalidad, el segundo representante de la rebeldía y la subversión. En 1990, como decía Zuleima, un altísimo porcentaje del Congreso estaba conformado por descendientes de sirios, libaneses y palestinos, la mayoría del Partido Liberal. Han ocupado las más altas posiciones del Estado, todos los cargos públicos que hay en el país: concejales, diputados, congresistas, alcaldes, gobernadores, ministros, diplomáticos, candidatos presidenciales y un jefe de Estado. Las 4 altas cortes del Poder Judicial han tenido miembros y presidentes de origen árabe. Ha habido ministros del despacho, gobernadores y representantes diplomáticos en varios países del mundo. Además, descendientes de árabes son ilustres científicos, como decía Ramón, de la talla de Salomón Hakim, genetista de la importancia de Negro Yunis, pintores tan consagrados como David Mansur, diseñadores reconocidos como el gran Zahar, Amal de Hasbun y su hija, fotógrafos laureados como Abdul Hayek, actores galardonados como Ali Umar, escritores como Luis Ayat y Mario Mendoza, cineastas tan creativos como Felipe Al-Kure, periodistas como Yamil Amat, Juan Bosaín, Julio Sánchez Cristo, Mauricio Jaramillo y el muchacho Sabre, que es República de Barranquilla, de la nueva generación, y ni qué decir de nuestra Shakira. En general, en su infinita mayoría, todos los descendientes de árabes han aportado trabajo, cultura, devoción y ciencia a una Colombia que, si bien no los recibió con amor en un comienzo, los acogió después con afecto y respeto, en una actitud que los árabes han retribuido con infinito servicio e inagotable amor. Maravilloso. Ese pilar de esos personajes de descendencia árabe que se han destacado, que el hilo de la historia se rompió en Colombia precisamente cuando una campaña con un
espíritu xenófobo se impuso, que frustró la llegada a la presidencia de la República de uno de los hombres más capaces para ocupar la primera magistratura, como lo fue Gabriel Turbay Abinader. Todos los postes de Colombia se llenaron en esa época con la consigna Turco no, y no lo dejaron pasar. El Partido Liberal, recuerdo que se dividió entre la candidatura de Jorge Eliezer Gaitán y la de Gabriel Turbay. Ganó Turbay que por 100 o 150.000 votos a Gaitán, pero por la mitad pasó la candidatura triunfante de Mariano Ospina Pérez, y se desató a partir de ahí lo que conocemos con el nombre de la violencia política en Colombia, de la cual no hemos salido, porque esa violencia política después se tornó violencia guerrillera, y no obstante los esfuerzos muy importantes que se han hecho para obtener o alcanzar la paz, seguimos dándonos palos. De tal manera que me parece oportuno recordar ese aspecto de nuestra historia, recordar el nombre de Gabriel Turbay, que bien merecido se merece el homenaje, porque luego de ser derrotado se fue a París y murió de nostalgia de haberse visto tratado tan mal, siendo un humangués muy ilustre, pero sus apellidos no lo dejaron llegar a la presidencia de la República. A ver, Ramón, una nota final entonces para que culminemos, si es que no se le ocurre al auditorio formular algo de inquietud. Un llamado a que se adquiera el libro, que es el compendio pues, de lo que hemos mencionado, más unos documentos formalmente estudiados, ya no es solamente anecdótico, sino es el estudio formal que desde el punto de vista de la historia pues ha recopilado Pilar con otras colaboraciones, que lo adquieran, que lo miren, que lo disfruten y que entonces comprendan perfectamente cómo es posible hacer visible lo invisible. Muchísimas